Gracias por continuar. Seguimos en Noticias sin límite, aun cuando la información más destacada de los periódicos nacionales este jueves es la violencia en la marcha conmemorativa de la matanza de 1968. También encontramos el rechazo a la reforma fiscal por parte del Partido Acción Nacional y de los grupos económicos del país, quienes ya llaman a tomar las calles de la ciudad. Hay plagiarios en las filas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Estos últimos quieren 115 millones y 5 excarcelaciones como demandas, ellos dicen, de sus propias asambleas. Los anarquistas hicieron ayer lo que quisieron, protagonizando 3 encuentros en contra de los granaderos. De ahí que el 66% de los mexicanos expresen que las ciudades ya no son seguras. ¿Qué más nos traen los periódicos? Veamos el periódico Reforma. En el periódico Reforma encontramos: suma el rechazo, la reforma fiscal, pero no a favor. La reforma fiscal sigue sumando votos, pero en contra. Tanto el Partido Acción Nacional como el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana se pronunciaron en contra del paquete hacendario del presidente Enrique Peña Nieto. El Partido Acción Nacional, escuche usted, convocó a los ciudadanos a protestar, incluso con marchas pacíficas contra el paquetazo fiscal. El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, aseguró que la reforma es un atentado en contra de la economía, pone en riesgo la estabilidad de las finanzas, debilita el sector formal. La postura del líder de la Coordinadora Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, pasó de combativa por la mañana a más cordial por la noche. Dice mi abuelita, algo le han de haber dicho. Desatan violencia a bandas anarquistas, dice el periódico Reforma. Unos 300 anarquistas provocaron, golpearon, lanzaron piedras y bombas molotov a la policía del Distrito Federal en diferentes puntos de lo que fue el recorrido de la marcha del 2 de octubre. Los agresores eran, en su mayoría, jóvenes que traían el rostro cubierto con paliacate y máscaras antigas. En otra nota, ahora pretenden piso por noticia, en lo que ahora constituye un atentado contra la libertad de expresión. Delincuentes armados interceptaron y atacaron la madrugada del martes a un distribuidor del norte, diario del Grupo Reforma, para exigirle el pago piso y amenazar a este medio o se alinean o se atienen a las consecuencias. Con golpes, insultos, apuntándole con un arma de fuego, los criminales exigieron el pago de 3,000 pesos por semana para permitir la distribución del periódico allá en los límites de Guadalupe y San Nicolás, Nuevo León. Los hechos ocurrieron a las 4 de la mañana del martes, cuando el distribuidor transportaba en su camioneta los ejemplares en una camioneta Nissan, cuando fue interceptada por una camioneta tipo van de reciente modelo y con puertas corredizas. De ella descendieron hombres de 35 a 40 años de edad y le hicieron lo que hemos comentado. En su columna Templo Mayor, ¿qué nos dice? Con eso de que todo el mundo quiere que se haga la voluntad de Dios, pero en las mulas del compadre y no en las propias, ya surgió otro frente de batalla contra las reformas. Hoy tomará forma el frente que ha venido integrando los institutos electorales de los estados en contra de la propuesta de crear un organismo nacional que los desaparezca. Por lo pronto, la presidenta del Instituto Estatal del Distrito Federal, Diana Talavera, será la anfitriona de una veintena de sus homólogos que hoy definirán cómo resistir la iniciativa. Los titulares de los organismos electorales locales se reunirán para plantear una posición conjunta de rechazo a la idea de perder su chamba. Luego irán en grupo a llevar un reclamo hasta la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con la intención de borrar ese inciso de la reforma política. Y yo le digo a usted, si supiéramos los salarios enormes que tiene cada uno de estos directivos en los estados, nos daríamos de topes.
Por ello, claro, pues que van a andar haciéndose su propia defensa. Vámonos, que nos trae el periódico Universal este día, y aquí lo tenemos en un lado el periódico Liga, informe entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Ejército, la banda de secuestradores a la que presuntamente pertenecen los maestros y adherentes de la sección 22 de la Coordinadora de Trabajadores allá en Oaxaca, detenidos por secuestro de 2 hijos menores del empresario Juan José Álvarez Candiani, tiene vínculos con el Ejército Popular Revolucionario. En otra nota, chocan en marcha 102 detenidos y 83 heridos. Esto allá en el Distrito Federal. En la columna Bajo Reserva, la primera valoración del gobierno del Distrito Federal a cargo de Miguel Ángel Mancera es que el operativo del 2 de octubre logró la contención de los grupos radicales de los llamados anarquistas, que una vez más salieron a atacar a policías, a comercios en el Paseo de la Reforma. Pudo haber sido el saldo peor. Hubo el riesgo de una 50 de personas atendidas en los servicios de emergencia. Los costos de la operación seguramente se verán en los siguientes días, principalmente por la participación de policías vestidos de civil, quienes realizaron detenciones de jóvenes que agredieron a los elementos de la Secretaría de Seguridad. Ahí agredieron a Jesús Rodríguez Almeida y de personas ajenas a los disturbios. ¿Qué nos dice el periódico Milenio? Milenio quiere ahora sí, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación piden 115 millones de pesos y que excarcelen a 5 de sus miembros. Dicen estar en contra de la reforma educativa, pero al final sus únicas demandas son la entrega de al menos 115 millones de pesos y la liberación de sus 5 compañeros acusados de delincuencia organizada y secuestro. Los daños por las lluvias fueron 569,000 hectáreas. El presidente Enrique Peña Nieto ya informó y le ha prometido que conforme a esos fenómenos, Manuel e Ingrid, se haga todo lo correspondiente para tratar de regresar la parte productiva a los campesinos en esas hectáreas. En la columna trascendió que el momento de comenzar los enfrentamientos entre provocadores y policías en la marcha por el 45 aniversario de la matanza del 2 de octubre, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, ordenó a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia Local actuar contra los encapuchados. Además, desde ahí se coordinó con el presidente de la Asamblea Legislativa, Manuel Granados, para que se anunciara el endurecimiento de las penas contra quienes provoquen disturbios y agredan a policías en el Código Penal que apenas el PRD reformara el 1 de diciembre. El Excelsior, periódico Excelsior, desatan violencia. La de ayer es la tercera batalla entre encapuchados y policías del Distrito Federal que ocurre en estos últimos 10 meses. Hay una omisión histórica en los 3 órdenes de gobierno, dice la Secretaría de Gobernación. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación reconoció que hay omisiones históricas de los 3 niveles de gobierno que contribuyeron a que el paso simultáneo de 2 fenómenos meteorológicos dejara la peor devastación en 50 años en el territorio nacional. Columna, frentes políticos. Fue una tarde radical. Los vándalos y las organizaciones sociales salieron a las calles para recordar el 2 de octubre y, como se esperaba, hubo enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Los maestros, sumada a la marcha, llamó a no detener las protestas. Jóvenes de diversas partes de la ciudad se sumaron a los desmanes. Durante los enfrentamientos fue herido Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Operación de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública. A un compañero de grupo Imagen Multimedia, encapuchados,
lo agredieron y le robaron una cámara que después destruyeron. Es cierto lo que dicen los analistas, el 68 es un recuerdo desvirtuado, vuelto violencia innecesaria. La mayoría de los que desfilaron no saben ni lo que pasó en aquel entonces y se dedican a la violencia. El periódico La Jornada: las ciudades son inseguras, dice el 66% de los ciudadanos. Desde el martes prepararon el ataque, dicen algunos que observaron los manuales de cómo hacer los ataques por parte de los extremistas. Boletinaron a su secretario y ayer lo atacaron. Los vándalos que salieron ayer a las calles de la ciudad y que han dedicado a cometer desmanes en las recientes movilizaciones, tenían ya ubicado con nombre y fotografía y hasta el cargo de la persona que lesionaron, siendo Luis Rosales Gamboa. Y con esta nota le digo a usted, gracias por dar este viaje por la prensa nacional. Vamos un momento y regresamos. Ahora vamos a regresar para ver lo que nos dicen las noticias locales, lo que nos tiene la redacción de Contacto Hoy. Siga usted con nosotros.